Gracias por visualizar este vídeo. Me llamo Carmen Gómez y soy profesora en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. En esta comunicación os voy a hablar de Augusta Jane Evans. Se titula Augusta Jane Evans, Superventas, Rebelde y borrada del canon, propuesta para la recuperación de la figura de Augusta Jane Evans en la enseñanza superior. Quiero empezar dándole las gracias al comité organizador del V Congreso Internacional Innovación en la Docencia e Investigación en las Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades por permitirme presentar esta comunicación. En esta comunicación voy a hablar de Augusta Jane Evans, una escritora americana también conocida como Augusta Wilson, que nació en 1835 y falleció en 1909. Es una propuesta docente orientada a la siguiente asignatura: Literatura Norteamericana 1 de los siglos XVII a XIX. Es una asignatura anual obligatoria del segundo curso del grado en Estudios Ingleses de la UNED. El contexto histórico en el que nos movemos es el siglo XIX en Estados Unidos, cuando hay una verdadera eclosión de mujeres escritoras que muy pronto van a copar todo el mercado literario, para disgusto de los escritores varones que veían cómo su posición hegemónica en el mercado literario se iba diluyendo. Tanto era así que la revista United States Review, en 1853, exigía lo siguiente: autores estadounidenses sean hombres y héroes, no dejen la literatura en manos de unas pocas mujeres trabajadoras. Nathaniel Hawthorne, el autor de La Letra Escarlata, también veía con muy malos ojos estas mujeres que escribían y hablaba de que América está ahora totalmente entregada a una maldita turba de mujeres escritoras y yo no tengo ninguna posibilidad de éxito mientras el gusto del público esté ocupado con su basura. Augusta Jane Evans, a la que vamos a dedicar esta comunicación, no era la única autora famosa del siglo XIX. Había otras como Mary Jane Holmes o Edie E. Southworth. Aunque ahora Evans sea una desconocida para el gran público, la verdad es que era muy famosa en su época. Fue probablemente la novelista americana más conocida del siglo XIX en las letras estadounidenses. Su impacto literario fue insuperable hasta la publicación de las obras de Edith Wharton en el siglo XX. Podríamos decir que tal fue su fama que es comparable al fenómeno Harry Potter. Durante la Guerra Civil estadounidense de 1861 a 1865, su novela Macaria, de alto contenido propagandístico a favor del sur de la Confederación, fue inmensamente popular tanto en el norte como en el sur. Y posteriormente su novela Saint Elmo, publicada en 1866, fue incluso más exitosa. Fue un éxito de ventas inmediato y se vendieron 1 millón de ejemplares en solo 4 meses. Hubo numerosas representaciones teatrales, dio nombre a la ciudad de Saint Elmo, en Texas, a hoteles, barcos de vapor, cigarros. Hubo 5 versiones cinematográficas de la novela de 1910 a 1923, todas ellas películas mudas, y fue la tercera novela más popular del siglo XIX en Estados Unidos. Solo la superaba La cabaña del tío Tom y Ben-Hur. Y nos cabe preguntarnos, bueno, entonces, ¿por qué cayó ella en el olvido? La cabaña del tío Tom se sigue leyendo, se sigue estudiando, y Ben-Hur, aunque no se lee, es muy popular gracias a las numerosas reposiciones de la versión cinematográfica. Podemos adelantar varias causas por las que Evans cayó en el olvido. Por ejemplo, hubo nuevos movimientos literarios que hacían que la manera de escribir de Evans fuera muy obsoleta. Los gustos de los lectores también habían cambiado. Evans escribía con unas referencias muy eruditas y muy cultas que hacían que fuera difícil de entender. Luego, en el siglo XIX, había una situación para las mujeres que era la que Evans reflejaba en sus novelas. En el siglo XX había nuevas oportunidades para las mujeres que hacían que sus novelas quedaran obsoletas. También se ha preferido el naturalismo y el realismo como los movimientos literarios del siglo XIX, en detrimento de la ficción sentimental y doméstica que era lo que cultivaba Evans. A partir del año 1992, a raíz de una nueva edición de Macaria, se empezó a recuperar a Evans. Y es verdad que en estos 30 años, de aquí para este momento, sí que ha habido numerosos estudios académicos que la han recuperado como escritora a la hora de edición crítica, pero no ha habido una reincorporación de Evans al currículum de la literatura norteamericana del siglo XIX. ¿Por qué debemos estudiar a Evans? Bueno, para entender mejor la historia literaria norteamericana del siglo XIX, no se puede entender sin Evans y otras mujeres que abordaron cuestiones esenciales del siglo XIX, como la abolición de la esclavitud, cuestiones raciales, los roles de género, las clases sociales, la educación femenina, el voto femenino. Vemos cómo Evans y estas escritoras modificaron las convenciones de la novela sentimental para ofrecer una visión de heroínas fuertes, muy lejos de los patrones sociales que se esperaban de ellas. Y en una época en la que hablamos mucho del ángel en el hogar, la mujer en su casa,
ellas trataban de que las mujeres tuvieran otros roles de género. También hay quienes cuestionan que se estudia a Evans. ¿Por qué? Para empezar, ella era una defensora a ultranza del sur esclavista basado en una mano de obra esclava. E incluso después de la guerra y que los esclavos hubieran sido emancipados, ella seguía manteniendo que el sur debería haber ganado la guerra y ella era una defensora a ultranza del sur. Toda su vida lo fue. Luego, ¿era ella antifeminista o no? Hay quien dice que sí, la acusan de antifeminista. El caso es que Evans sí que estaba en contra del sufragio femenino. Ella pensaba que las mujeres no debían votar porque votar iba a hacer que se corrompieran, que se enfangaran con la política. Pero sí que pensaba que las mujeres debían tener un papel muy activo en la vida americana, incluso en la política americana, pero de manera indirecta, escribiendo a legisladores, escribiendo a políticos, influenciándoles a través de los hombres, pero no de manera directa. Con lo cual, bueno, es cierto que estaba en contra del sufragio femenino, pero sí que podemos decir que era protofeminista. En esta comunicación, en esta propuesta, nos vamos a centrar en la novela Macaria. Es una novela de 1864, es decir, se publicó cuando la Guerra Civil estadounidense aún estaba en curso. En esta tenemos la técnica de la heroína dual. Hay dos protagonistas, Electra e Irene. Hay muchas similitudes de la novela con La cabaña del tío Tom. Y pues nos puede parecer que eso es paradójico. La cabaña del tío Tom es un alegato en contra de la esclavitud, mientras que Evans defendía el sur esclavista. Bueno, la similitud que tienen es la búsqueda de la libertad, la defensa de la libertad. En el caso de Beecher Stowe era la libertad de los esclavos, en el caso de Evans era la libertad de las mujeres blancas. La novela hace una defensa de la causa confederada y reivindica la contribución de las mujeres al esfuerzo bélico. Por eso habla de un ejército de mujeres. Y algo muy importante de la novela es que Evans veía que la guerra civil estadounidense estaba causando un gran número de bajas entre los soldados. Para que nos hagamos una idea, murieron más soldados en la guerra civil americana que en las bajas de la Primera y Segunda Guerra Mundial combinadas. Entonces ella veía que muchas mujeres se iban a quedar viudas e incluso se iban a quedar solteras por esta falta de varones en la sociedad. Y ella defendía que las mujeres solteras no eran objeto de escarnio, ni de burla, ni de ridículo, que tenían una labor muy importante que llevar a cabo en la sociedad posbélica. Y creo que esto es relevante ahora, que vemos muchos vídeos de TikTok con las wives, esposas tradicionales, que defienden que la alegría de una mujer es dedicarse a su casa, a su marido, en lugar de dedicarse al mundo laboral. Entonces, creo que es importante todavía reivindicar el papel de las mujeres solteras en aquella época y en esta. Los objetivos de esta propuesta son los siguientes: analizar el papel de la mujer en la sociedad norteamericana en el siglo XIX, en particular prestando atención a las figuras del ángel del hogar y la dama sureña; analizar el papel de las mujeres solteras en la sociedad norteamericana del siglo XIX y su reflejo en la literatura de la época; abordar el papel de las mujeres escritoras y la consideración que recibían en la sociedad norteamericana en el siglo XIX; y aplicar la perspectiva feminista y los estudios de género a esta obra seleccionada, Macaria. La conexión con los objetivos de desarrollo sostenible es con el número 4, educación de calidad; 5, igualdad de género; 10, reducción de las desigualdades; 16, paz, justicia e instituciones sólidas. A los alumnos se les van a dar varios fragmentos. Aquí solo voy a incluir uno por cuestión de tiempo. Y es un fragmento del capítulo 35, casi al final de la novela, en el que Evans dice, cito: recuerda que la mujer que se atreve a vivir sola y ser despreciada es más valiente, más noble y mejor que aquella que es capaz de ambas cosas en un matrimonio sin amor. Y sigue la cita. En la fase 1 de esta propuesta, los alumnos van a leer el fragmento seleccionado. Como digo, aquí solo incluyo un fragmento, pero a los alumnos se les proporcionarán más. Y se les facilitará unas preguntas para que respondan en el foro de la asignatura. ¿Cuál era el papel de la mujer en la sociedad norteamericana del siglo XIX? ¿Cuál era la situación de las mujeres solteras? ¿Qué aspiraciones, entre otras profesionales, podían tener las mujeres en la sociedad norteamericana del siglo XIX? Las preguntas se les harán en inglés, ya que la asignatura se desarrolla en inglés y los alumnos responderán también en inglés. Como atención a la diversidad, se tendrá en cuenta cómo factores como la raza y la clase influyeron de manera diferente en las experiencias de las mujeres solteras. Por ejemplo, las protagonistas de Macaria son blancas y de clase alta o media, pero ¿cuál era la situación de las mujeres blancas de clase baja? Y para las mujeres negras, dependiendo según fueran esclavas o libres, ¿era la situación en el sur igual que en el norte? En la fase 2 se dividirá a los estudiantes en grupos pequeños
y se asignará a cada grupo un enfoque específico para el análisis, como puede ser la caracterización de las mujeres solteras, las presiones que sufren las mujeres solteras por su decisión de no casarse, la realización personal y profesional de las protagonistas rompiendo roles de género, la soltería como elección y no como situación forzada por las circunstancias. Se deben tener en cuenta distintos enfoques. La crítica feminista, ¿son estas mujeres verdaderamente independientes? El análisis histórico, ¿cómo reflejan estas representaciones las expectativas reales del siglo XIX? Y la crítica interseccional, ¿cómo afectan la raza, la clase y la capacidad a las oportunidades de las mujeres? En la fase 3 tenemos discusión y reflexiones finales en el foro. Debemos tener en cuenta que la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una universidad pública, pero es semipresencial, con lo cual no podemos realizarlo de manera síncrona en clase esta discusión. Por ello, la discusión y las reflexiones finales serán en el foro. No se participará de manera individual, sino que una persona de cada grupo expondrá los resultados obtenidos por el mismo. Se les preguntará que si las protagonistas tienen verdadera independencia o están sujetas a normas sociales, si estos personajes de Electra e Irene desafían o refuerzan la idea de que las mujeres necesitan una guía masculina, cómo se interpretaría de manera diferente esos pasajes en una audiencia del siglo XXI. Actualmente, las mujeres solteras se enfrentan a dilemas similares. Hay presión social para casarse y tener hijos. Por ejemplo, en los últimos años la maternidad vuelve a presentarse de una manera idealizada. Como digo, tenemos el movimiento de las Wives, que se ha hecho fuerte en Internet. ¿Cómo cambiaría esta discusión si consideramos a mujeres de diferentes orígenes sociales o raciales? Y si creen que la representación de mujeres solteras en estos textos es empoderadora o restrictiva. ¿Y por qué? ¿Cómo se evaluará esto? Bueno, se evaluará de acuerdo con esta rúbrica que tiene distintas categorías, como pueden ser manejo de las teorías críticas literarias y conocimiento histórico del tema, lectura de la novela y uso de la bibliografía usando citas textuales, la calidad de las intervenciones, pertinencia, relevancia, uso correcto del inglés y de la gramática, presentación de argumentos con una argumentación sólida, bien razonada. Resultados y conclusiones. Bueno, recuperar la enseñanza de la figura de la novelista Augusta Jane Evans, más allá de los estudios académicos, apreciar su labor pionera en reivindicar el papel de la independencia de las mujeres sin necesidad de contraer matrimonio y valorar la originalidad de la perspectiva de Evans en su debido momento. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, estaré encantada de responderla en el foro o me pueden escribir a cgomez@floguned.es. Muchas gracias.